El macrocaso número 8 de la Jurisdicción Especial para la Paz se titula Crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles en el conflicto armado. Fue abierto el 25 de julio de 2022 y busca investigar la responsabilidad de sectores distintos a la guerrilla en violaciones graves de derechos humanos durante el conflicto en Colombia. Este caso se enfoca en tres grupos principales. Miembros de la fuerza pública, los cuales incluye el ejército, la policía y otras entidades del Estado involucradas en crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia sexual. Funcionarios del Estado. Se investiga la participación de políticos, jueces, fiscales y otras autoridades en hechos como la promoción de grupos paramilitares o encubrimiento de crímenes. Terceros civiles. Aquí entran empresarios, ganaderos, bananeras y otros sectores privados que financiaron o colaboran con grupos armados ilegales, especialmente paramilitares. Los delitos que se investigan dentro de este caso son los falsos positivos, los cuales son asesinatos de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. También la colaboración con paramilitares, la cual es la financiación, apoyo logístico o encubrimiento de grupos paramilitares por parte de empresarios y funcionarios, las desapariciones forzadas y torturas, el desplazamiento forzado y despojo de tierras, donde se estudia cómo algunos empresarios se beneficiaron de la violencia para quedarse con tierras de campesinos, y la violencia sexual y crímenes de género, casos donde militares y aliados cometieron abusos contra mujeres y poblaciones vulnerables. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Colombia sigue en crisis. El gobierno anuncia nuevas medidas de seguridad en las regiones más afectadas por el conflicto. Mientras tanto, el sector privado pide garantías para la inversión en el campo. Las autoridades aseguran que la estabilidad es la prioridad. Llegaron los hombres armados. Dijeron que era por seguridad. Después de eso, todo cambió. La historia de un país no solo se cuenta en las noticias, también se cuenta en lo que no se dice. Durante décadas, en Colombia la guerra no solo se peleó en los campos de batalla, también se peleó en los contratos, en los acuerdos de oficina, en las reuniones donde empresarios, militares y políticos decidían quién debía quedarse y quién debía desaparecer. El macrocaso número 8 de la JEP investiga ese otro lado de la guerra, el de las alianzas ocultas entre el Estado y terceros civiles, donde la violencia no siempre llegaba con fusiles, sino con cheques, firmas y favores. Las grandes decisiones a veces se toman en silencio, en oficinas lejos del conflicto, en reuniones con whisky importado y promesas de estabilidad. Coronel, esto no es un tema de ideología, es un tema de orden. El Frente 35 de las FARC tiene influencia en esta zona, pero con su apoyo podemos facilitar soluciones. No nos interesa la violencia, pero nos interesa la estabilidad. Así comenzó el negocio de la guerra. Se compraban tierras con miedo, se financiaban ejércitos privados para proteger la inversión, y entre tanto, los desaparecidos se acumulaban en las cunetas de los caminos rurales. En las ciudades, la guerra era un titular de periódico. En el campo, era un visitante inesperado que llegaba sin anunciarse y se iba dejando miedo. No mires y no preguntes. Dicen que vienen a poner orden. ¿El orden de quién, mijo? La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz
investigará el entramado criminal en el que miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, terceros civiles y paramilitares se asociaron para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población civil, esclarecer los patrones criminales y determinar las responsabilidades penales o en relación a las que haya lugar en el principal desafío del caso 08. La JEP abre caso 08 que investigará los crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles. El nuevo caso se denomina crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano. Décadas después, las voces que nunca se escucharon empiezan a hablar, no en los campos donde callaron, sino en las salas de audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estamos en audiencia del caso 08. Señor Hernández, ¿puede contar lo que vivió? Nos dijeron que vendiéramos la finca. Dijimos que no. 2 semanas después, llegó un grupo armado. Dijeron que venían por seguridad, pero después de eso, desaparecieron 2 vecinos. Después, mi hermano. Nos fuimos y nunca volvimos. Señor general, ¿confirma que hubo coordinación con empresarios para la financiación de estructuras paramilitares? Era la orden. No preguntábamos mucho. Era la orden. 3 palabras que intentan reducir una historia de sangre a un simple procedimiento administrativo. ¿Por qué nadie nos contó eso en el colegio? Tal vez porque la historia se sigue escribiendo. O porque algunos prefieren que no se escuche. El eco del silencio pesa más que las balas, pero cuando se habla, cuando se nombra, la historia cambia. El macrocaso número 8 nos interpela como nación. Nos obliga a mirar más allá de los nombres propios y las estructuras armadas, hacia las tramas profundas del poder que tejieron la violencia con los hilos del miedo, la indiferencia y la utilidad económica. No se trata solo de esclarecer hechos, sino de comprender cómo sectores civiles, empresariales y estatales participaron, bien sea de manera activa o pasiva, en la degradación del conflicto. Esta verdad no busca señalar a una persona, sino revelar una cultura, un sistema, un lenguaje de normalización del daño. En este país, donde tantas veces el silencio fue sinónimo de prudencia y la impunidad de estabilidad, escuchar las voces que emergen de la justicia transicional es un acto político y ético. Porque lo que está en juego no es el pasado, es nuestra capacidad de imaginar un futuro distinto. Recordar no es abrir heridas, es impedir que se cierren mal. Narrar no es revivir la guerra, es evitar que se repita. Y estudiar lo ocurrido no es una tarea para expertos, es una responsabilidad colectiva. Solo así, al comprender que la violencia no fue un accidente, sino una decisión acumulada, podremos transformarnos como sociedad. Porque un país que se atreve a escuchar su historia sin atajos, es un país que empieza a hablar en voz alta.